Comenzamos una edición más de Diálogos de Movilidad en Casa. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestro Facebook Pasajeros 7. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flores. ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue a través de este programa Diálogos de Movilidad en Casa, a través de Facebook de Pasajeros 7, donde mantenemos los canales abiertos y la conversación sobre los temas de transporte y movilidad más importantes en nuestro país? Y mire, hoy nos acompaña una persona que tiene como, no solo como agenda legislativa, sino como agenda de vida, el tema de la movilidad. Y hablo del diputado Jonadab Martínez. Él es presidente de la Comisión Especial de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado de Jalisco. Diputado, bienvenido a Diálogos por la Movilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes a todo el auditorio Pasajeros 7, también obviamente pues a ustedes por esta invitación. Y bueno, vamos a platicar en este diálogo por la movilidad desde casa, aquí atendiendo la contingencia con este aislamiento domiciliario. Diputado, primero platícanos cómo vives esta contingencia, cómo sigues esta recomendación de la sana distancia y de mantenerte en casa. Platícanos un poco. Bueno, primero hay que mencionar que en el Congreso del Estado se estableció el protocolo de aislamiento entre los que somos legisladores y legisladoras, pero el trabajo legislativo sigue de manera normal, cotidiana. Ese no se detuvo en nada, absolutamente, todo sigue como la agenda legislativa lo marca. Solamente hay sesiones que son telemáticas o a distancia y hay sesiones que sí son presenciales. Depende la profundidad y la seriedad. Bueno, depende mejor dicho la forma jurídica que permite que sea presencial o a distancia, pero el trabajo legislativo y la agenda sigue adelante, no se ha detenido absolutamente para nada. Oye, diputado, y desde tu experiencia, porque además siempre has sido una persona muy interesada en temas de transporte y de movilidad, ¿cómo te imaginas esta nueva realidad, esta nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar por temas de la contingencia, específicamente en este tema del transporte y la movilidad? Bueno, la verdad es que la nueva normalidad nos va a obligar en temas de transporte público a tener un poco más de espacios, a tener algunas medidas sanitarias que la influenza nos dejó. Por ejemplo, aquí en Jalisco, hay que también mencionar para el auditorio que nos ve, porque sé que ustedes tienen un auditorio pues de todo el país y algunos también seguramente que nos siguen en otros países. Yo soy diputado local del estado de Jalisco. Jalisco desde hace ya muchos años hay protocolos sanitarios que, aunque no se tomaban tan en forma como ahora, siempre ha existido, de una limpieza, de higiene, de sanitizar el transporte público, sobre todo el que es de gobierno o el que está administrado por el gobierno, y también hay gel antibacterial en los diferentes ingresos, por ejemplo, en el tren ligero y macrobús. Con esta nueva normalidad, pues nos obliga a tener ya un gel antibacterial, yo creo que de manera permanente, a guardar una distancia, y bueno, a tener algunas medidas higiénicas, pero también otra cosa que yo veo es que el modelo de transporte debe ser más limpio y más higiénico, no solamente responsabilizando al prestador de servicios, sino también como usuarios y como usuarias. Creo que debemos de colaborar con nuestra parte para tener un transporte público pues más saludable. En ese sentido, ¿prevés algún cambio de hábito por parte de los usuarios en la forma de trasladarse? Hay hábitos que se forman al andar, aunque esta pandemia ha obligado de alguna manera a ser un poco más reservados, un poco más cuidadosos, pues también hay gente que no adopta hábitos a pesar de que exista esta etapa de pandemia, todavía sigue utilizando el transporte público sin cubrebocas, por ejemplo, que es lo más natural y lo más obvio, creo que cualquier persona puede utilizar en este momento, y desgraciadamente hay gente que intenta utilizar el transporte público sin cubrebocas, ¿no? A pesar de que ya en Jalisco es obligatorio utilizar el cubrebocas al utilizar el transporte público. Pero también hay operadores del transporte que son muy relajados, que lo permiten, pues permiten a gente a veces que utilice este servicio sin cubrebocas, ¿no? Pero bueno, son cosas que tenemos que habituarnos, que adoptar estas medidas sanitarias para que al tiempo tengamos una sociedad un poco más sana. Diputado, un cambio de cultura. ¿Tendremos también la capacidad de dar el servicio de cubrir a
con unidades la sana distancia? Mira, esa pregunta es difícil de responder porque yo quisiera decirte que ojalá tuviéramos la sana distancia en el transporte público, pero no me imagino al prestador del servicio público o al prestador del servicio de transporte con unidades vacías o con unidades con 10, 15 pasajeros. Creo que el modelo de negocio también hay que hablarlo. No podemos aislarnos de que al final el transporte público es un transporte, sí, pero se paga combustible, se paga gastos operativos, de personal, todos gastos logística y, en fin, un innumerable lista de gastos que tiene que ver con el transporte público. Y todos esos gastos se cubren pues con la demanda de usuarios. Entonces, pues a mí me gustaría decir que el transporte público guarda su sana distancia y que no hay mucha gente hacinada o que al menos hay unidades vacías, pero desgraciadamente el modelo de negocio del transporte público, pues de alguna manera obliga a tener unidades llenas. Obviamente deben de respetarse los máximos límites de capacidad. Si, por ejemplo, en promedio, una unidad de transporte público en el estado de Jalisco es de 42 personas, pero obviamente sentadas y muy pocas paradas, pues a lo mejor ese máximo va a tener que modificarse. Y creo que también eso debe ser unas medidas colaterales, como que creo que también deben de tomarse en cuenta, por ejemplo, horarios diferidos de entrada y salida de escuelas, horarios diferidos para entradas y salidas de lugares laborales o de trabajo. Creo que eso nos ayudaría mucho a que la misma demanda, porque al final la misma gente va a tener que ir a trabajar y la misma gente va a tener que ir a la escuela o a sus puntos de interés. Entonces creo que si lo hacemos de manera dispersa, creo que podemos tener un poco más de sana distancia y no propiamente bajar a gente de las unidades porque ya está al límite, o poner más unidades, que sería también un gasto que los transportistas deberían de asumir. Diputado, dos temas. Primero, esta situación abre la oportunidad para que otros modos de transporte se consoliden, como la bicicleta y otros, ¿no? La micromovilidad. Y dos, ¿te preocupa que con esta situación el carro vuelva a reinar, o como digo, menoscabando todo el esfuerzo que se hizo por todos los interesados en la movilidad por apoyar el transporte colectivo? No, yo no veo una amenaza en cuestión ambiental y de seguridad vial de que el vehículo particular vaya a tener una expansión. Al contrario, en este año 2020, pues hay un registro de que se vendieron menos autos en comparación a otros años. Al contrario, yo veo una gran oportunidad para sistemas de transporte multimodales o no motorizados, como es la bicicleta, y también, pues, aunque no me gusta, también veo una oportunidad de crecimiento a motocicletas, a motonetas, a patines eléctricos. Digo, no me gusta, no porque sea un modelo malo o que no esté aprobado o que no garantice el traslado seguro y de calidad y comodidad y eficiencia, sino porque la accidentabilidad de este modelo de transporte son más vulnerables para el cuerpo físico, para la integridad física. Pero bueno, creo que también ahí es un escenario donde motocicletas, bicicletas, obviamente, que yo le apostaría más a bicicletas, pero otro modelo no motorizado o como la motocicleta podría ser su expansión también. Bien, creo que Cris tiene problemas con su internet. Continúo yo. Diputado, platícanos un poco de tu agenda legislativa que tienes ahora como parte del Congreso en temas de movilidad. Fernando, como te lo decía al inicio, también a Cris, la agenda de movilidad no se ha detenido, es muy diversa, y también me gustaría decirle al auditorio que siempre que pensamos en movilidad, pensamos en transporte público, pero la agenda de movilidad es muy diversa, y voy a citar algunos ejemplos. Atendemos a cuestiones peatonales, atendemos a personas con discapacidad, a usuarios de transporte público y a transportistas de transporte público. También vemos el transporte de carga, el transporte particular, vemos a motocicletas, vemos la misma infraestructura y medio ambiente. O sea, la agenda de movilidad es muy diversa, también atiende la seguridad vial, que es muy importante. Entonces, todos estos temas
traen una agenda muy particular en la Comisión de Movilidad que me toca presidir en el Congreso del Estado de Jalisco. Hay temas que son de más interés social, que son los que más se posicionan en la agenda pública. Hay temas que son meramente administrativos o de gobierno, que mucha gente a lo mejor no le genera tanto interés. Pero te voy a citar algunos temas que ya están en la agenda, que son de interés público, así lo considero, y sobre todo que vienen a resolver problemas que venimos pateando de otros años o simplemente problemas que surgieron en esta legislatura que hay que atender. Cito algunos ejemplos. La regulación de empresas de redes de transporte, empresas como Uber, Didi, Cabify, Easy Taxi y otros modelos de transporte de esta dinámica que antes no tenían una regulación tan formal o tan detallada en la legislación en el estado de Jalisco y que hoy ya existe una legislación muy particular que se consensó con estas empresas y con usuarios y con conductores y que ahí va avanzando. También se estableció en la legislación local la regulación del transporte de carga, que a pesar de que ya existe regulación a nivel federal y que de alguna manera estamos sobreregulando a nivel local, creo que también pusimos un modelo de regulación a nivel local que con estiras y aflojas al final quedó una legislación pues al menos ya muy actualizada. También nos metimos al tema de motocicletas, que como lo dije al inicio de esta entrevista, pues también fue un tema de crecimiento en el parque vehicular de motocicletas por diferentes factores, entre ellos el aumento del combustible para vehículos motorizados, la congestión o tráfico que tenemos en la ciudad ya muy colapsada, y por la rapidez de los traslados. De motocicleta se llega a pensar que es más rápido. Entonces, también hicimos una legislación muy particular para motocicletas, sobre todo para proteger a niños o niñas o bebés que son transportados en este modo de transporte de manera muy responsable, muy insegura, en total vulnerabilidad a este sector de la población que son nuestros infantes. Mucha campaña hiciste de la motocicleta sándwich, ¿no? Del niño sándwich, que fue una campaña a nivel nacional, que me da mucho orgullo saber que Jalisco fue pionero en este tema y que hoy otros estados han replicado ya esta legislación del niño sándwich, que más que nada es prevenir que los niños, bebés, sean transportados en brazos en una motocicleta. Creo que eso es inminentemente un riesgo fatal, garrafal, que debe de terminarse en nuestro estado y en nuestro país. También nos pusimos a regular, que eso es lo que está ahorita ya en consenso, todo lo que platiqué ya está aprobado, pero ahorita estamos en el tema de las grúas, que desgraciadamente por muchos años nunca se consolidó o nunca se tomó como definición al transporte de grúas como un transporte público. Siempre en la ley se ha definido o se ha tomado como referencia que el sistema de grúas es un sistema privado, pero en nuestro estado, pues también un gran cliente del modelo de grúas, pues también es el gobierno, ¿no? Entonces hay que poner ahí reglas muy claras, que estamos trabajando en eso. Vamos muy bien con el tema de grúas. Yo creo que la siguiente semana tendremos ya el dictamen aprobado en la Comisión de Movilidad, en eso estamos. Hay otro asunto que también tiene que ver mucho a nivel nacional, que es el exceso de velocidad. Como ustedes saben, y a quienes nos hemos dedicado más a la movilidad, una de las razones o causas por las cuales hoy tenemos muchos muertos y tenemos muchos lesionados y tenemos muchos accidentes, sobre todo vehiculares, es el exceso de velocidad. Vehículos más rápidos, vehículos que se conducen en una infraestructura no propia para conducir a altas velocidades y obviamente ciudades donde ya están urbanizadas y que el exceso de velocidad es un riesgo. En Jalisco, voy a decir lo que está actualmente para que la gente que no es de Jalisco también conozca un poquito el tema. En Jalisco, la multa por conducir a exceso de velocidad es de 10 a 30 UMAS. Regularmente siempre se sanciona con la mínima, que es a 10 UMAS, pero se sanciona con 10 UMAS en la generalidad. Es decir, si tú rebasas el límite permitido por 1 kilómetro, te multan con 10 UMAS. Pero si tú rebasas el límite permitido por 50 UMAS, por así decirlo, también te multan con 10 UMAS. Y si tú rebasas el límite permitido por 100 kilómetros de velocidad, por ejemplo, te multan también por 10 UMAS. Entonces, a pesar de que a mucha gente no le gusta que lo multen, pero es una irresponsabilidad conducir exceso de velocidad, estamos proponiendo que sea proporcional. ¿Por qué?
porque el factor de riesgo no es lo mismo a alguien que por error, por descuido, porque iba de bajada, el pretexto que tú quieras, rebasa el límite de velocidad a lo mejor por 1 kilómetro. Si el límite permitido es 60 kilómetros por hora, y una persona rebasa por 61, lo multan por 10 sumas. Entonces, la idea es de que hoy, la propuesta es de que se le multe proporcional al exceso de velocidad rebasado. Es decir, si tú vas a 60 y rebasas a 61, a 62, se te multe con muy poquito, porque rebasaste por poquito, que posiblemente fue un error, un descuido o algo así. Pero alguien que rebase el límite de permitido por 50 kilómetros, por 100 kilómetros, déjame decirte, Fernando y Cris, y a todo el auditorio, que tenemos registros en Jalisco de que el límite permitido es de 60 kilómetros por hora y tenemos registrados a través de radares a gente que ha rebasado el límite y que conduce a más de 200 kilómetros. O sea, ahí ya no es un error, ahí ya no podemos hablar de que fue sin querer. Y en contraste, sí existe un factor de riesgo grave, o sea, no solamente para el conductor o sus ocupantes de ese vehículo, sino para inocentes que no solamente caminan en las calles, en las banquetas, sino además un vehículo a esa velocidad traspasa una pared y puede ocasionar muchos daños y lo más preocupante es lesiones y muertes. Entonces, la propuesta es de que la multa sea proporcional al exceso de velocidad rebasado. Si rebasas por poco la multa. Si rebasas por mucho la multa. Pero estamos viendo también un apartado, que la gente que rebasa dentro de los primeros 10 kilómetros tenga una tolerancia, no exista multa. Entonces ahí estamos también siendo un poco condescendientes con quien rebasa el límite por error, pero también siendo un poco agresivos, por así decirlo, o de mano dura, que al final así me califican algunos comunicadores en el estado de Jalisco, un diputado de mano dura, pues mano dura también con quien rebasa el límite permitido por muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que está ahorita ya presentada, que está a punto de aprobarse también en la Comisión de Movilidad y que seguramente va a ser una realidad en el estado de Jalisco. Diputado, ¿cómo recibe este tipo de iniciativas tus compañeros legisladores? Y también supongo que cuando presentas estas iniciativas las socializas un poco. ¿Cómo es recibida? ¿Cómo ves? ¿Qué perspectiva tendrá? ¿Será aceptada? ¿Será aprobada? La verdad, la pregunta que me haces es buenísima porque esa parte no la expliqué. Uno, todas las iniciativas que presento, todas, previamente van socializadas con organizaciones, con asociaciones o con grupos o activistas que están relacionadas a la movilidad, seguridad vial y transporte público. Todas, o sea, todas intento platicarlas antes de presentarlas. Obviamente cuando se presentan, siempre existe gente que nunca se enteró y que tiene algo que decir. También se abre un periodo y yo soy muy abierto. Yo la verdad invito a todas las personas, intento dialogar. Hay veces que modifico las iniciativas porque hay algo que no vi o algo que a lo mejor no tomé en cuenta o algo que simplemente tenga que modificarse para mejorar y ser una buena propuesta. Entonces, siempre hay diálogo constructivo. Y también de mis compañeros diputados y diputadas, Fernando y Cris, pues bueno, suena un poco, espero que no se me tome a mal, pero bueno, en el Congreso del Estado creo que soy la persona que tiene más años, por no decir más experiencia o más conocimiento, pero que tiene más años trabajando en temas de movilidad y seguridad vial. Entonces, hay creo que un respeto de mis compañeros y compañeras que con mucha humildad les reconozco, pues que valoran pues mis propuestas, ¿no? Que saben que si propongo algo no es por dañar o molestar o algo que no sea sin importancia, sino ellos reconocen y saben que mi trabajo ha sido por muchos años a nivel nacional en la agenda de movilidad y pues confían en un servidor. Entonces, ha habido, creo que, muy buena voluntad y déjame decirte, Fer, y también a la audiencia, todas las iniciativas que he presentado en términos de movilidad en Jalisco, todas han sido aprobadas, todas, por mayoría y muchas por unanimidad. Entonces, creo que hay confianza en el tema de movilidad en el Congreso del Estado, vamos muy bien, y por eso a veces hablo de más, ¿no? A veces digo, seguramente esta la vamos a aprobar ya la siguiente semana, la siguiente 15 días, porque hay diálogo, hay consenso,
porque me gusta platicar con mis compañeros y compañeras, y hasta el día de hoy nunca hemos aprovechado, a pesar de que somos mayoría los diputados del Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Jalisco, en términos o en temas de movilidad, transporte y seguridad vial, nunca hemos sido arrolladores o nunca hemos aprovechado ser mayoría para sacar un tema sin consenso. Todos han salido sí, con consenso y pues bueno, seguramente así seguirá la agenda de movilidad porque es muy objetiva y no es política además, siempre es para mejorar nuestra seguridad vial y nuestros traslados. Y platicaba, aprovechando, también platicaba sobre la nueva iniciativa que ya presenté, pero que todavía no se dictamina, que está todavía en estudio, que es un tema que posiblemente mucha gente que está en otros estados va a coincidir conmigo, porque también en otros estados existe el mismo problema. Cuando uno tiene un accidente vehicular, a veces tiene un vehículo, su póliza o su seguro vehicular al día y vigente, o su póliza vigente, y el otro vehículo no. Y por desgracia, cuando un vehículo involucrado en un accidente o en un siniestro vial no tiene cobertura o no tiene seguridad o no tiene una póliza, como no llegan a un acuerdo, los dos vehículos son remitidos al depósito vehicular para que en otra mesa después se citen y se pongan de acuerdo a ver quién tiene responsabilidad y lleguen a una conciliación y puedan recuperar sus vehículos. En el buen ánimo de conciliar, porque a veces no se concilian y se abre una carpeta de investigación y ahí se va muy largo un proceso. Y mientras los vehículos están en el corralón. Aquí en Jalisco vamos a legislar un beneficio adicional a quien tiene una póliza de seguro vigente. Ojo, en Jalisco, como en muchas partes del país, el seguro vehicular es obligatorio, por lo menos la póliza de responsabilidad civil. En muchos estados, con mucha pena, en muchos estados no. Ahí hay una tarea importante para hacer obligatorio la póliza de seguro. Pero bueno, en muchos estados ya es obligatorio. También en Jalisco. Entonces, vamos a dar un beneficio adicional a quien tiene una póliza, que en caso de algún accidente vehicular, donde no existan lesiones o no exista algún delito a perseguir, es decir, solamente donde hay daños materiales o daños patrimoniales o algo así, solamente en esos casos es donde el vehículo que tiene una póliza no va a ser remitido al depósito vehicular. O sea, solamente va a ser remitido el vehículo que no tenga una póliza. Entonces, con esto vamos a incentivar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a incentivar? Porque, oye, tú tienes una póliza y garantizas con tu póliza que tú puedes dejar en garantía la misma póliza, una fianza y no tu vehículo. Entonces, vamos ahí a privilegiar a quien tenga una póliza porque tiene manera de garantizar una posibilidad o una posible responsabilidad en reparar el daño que ocasionó. En cambio, el otro que no tiene una póliza, pues se va a ir al corralón. Aquí, ojo, ¿a quiénes beneficia aún más esta iniciativa? Porque desgraciadamente sucede, y en otros estados también, cuando un particular tiene un accidente vehicular con algún transporte de carga, con una grúa, con un taxi, con una unidad de transporte público, es muy fácil para el particular decir que se lleven los dos vehículos al corralón, porque sabe que el otro vehículo o el otro automotor, pues no solamente va a perder días en el corralón, sino va a dejar de tener un ingreso, porque es su vehículo o su unidad, pues su forma de vivir o su fuente de laboral o su fuente de ingresos. Y muchos particulares, la cómoda es, pues, que se lleven los carros a corralón y a veces pierde más el vehículo que se utiliza para trabajar. Y ahí ha habido muchas solicitudes de estos sectores en decir que ya están hartos de tener esta, pues, ¿cómo te puedo decir? Esta consigna. Una forma de presión, ¿no? Como una presión, ándale. Y muchas veces se llegan a decir, ¿sabes qué? O cada quien su golpe, aunque no tenga la responsabilidad, o dicen, oye, pues ya, pues te pago, ¿no? Con tal de que me liberes mi vehículo, sobre todo en daños de 10,000, 5,000, 15,000 pesos. Y ¿sabes qué? Mejor te pago el dinero a que nos vayamos a corralón porque yo pierdo más, ¿no? Claro. En el trámite, en el tiempo. Entonces, con esto, pues adiós ese tipo de presión, como si tú lo dices, y la verdad que más de presión es coerción, porque ahí los someten, ¿no? A muchos transportistas. Sí, claro. Entonces, esto va a darle mucha luz y sobre todo también
porque casos que pasan en todo el país, sobre todo en la Ciudad de México, que un choque a veces de un alcance que cuando uno pasa y lo ve dices, oye, fue un patinón de mosca, fue un rayón de nada. Uy, en lo que se ponen de acuerdo, en lo que llegan las grúas, en lo que llega el perito, en lo que se ponen de acuerdo, en lo que son remitidos y llegan las actas, ocasionan a veces un choque laminero, por así decirlo, caos vial. Ocasionan otros accidentes y ocasionan muchas emisiones contaminantes. Y eso pasa mucho, sobre todo en las zonas metropolitanas de cualquier parte del país. Entonces, esta alternativa legislativa va a permitir que sean rápidas las conciliaciones, rápidas, porque el otro va a decir, ¿sabes qué? Me pongo de acuerdo rápido porque sé que si viene la policía o si viene la grúa, solamente va a llevar mi vehículo, no el otro. Y estamos abriendo una pauta, y es una exclusiva, Fernando, todavía no está de dominio público hasta esta entrevista, es una exclusiva que guardé para ustedes, es de que por primera vez en todo el país vamos a permitir que las fotografías y que los videos sean prueba para determinar la responsabilidad en un accidente vial. Solamente cuando sean daños patrimoniales, ojo, choques lamineros, para que los vehículos se puedan mover de manera rápida, o sea, que no estén ahí esperando a ver a qué hora llega la autoridad, sino se puedan mover y dejar libres las vialidades, pero que tengan evidencia ambos particulares de fotografías y video, siempre y cuando sean solamente daños patrimoniales. Entonces, de esta manera teníamos que hacer más fluida la circulación, porque cuando te pasa un accidente de estos, y tú eres el que está en la fila esperando pasar o transitar, de verdad que a veces dices, oye, ocasionan más daños colaterales que el daño que está ahí, ¿no? En el accidente. Entonces, esa es una propuesta que ya está y que vamos bien también, Fran. Me llama la atención que además las ideas, ya estas iniciativas que hoy ya estás promoviendo, vienen además de una serie de ideas que tú has recogido en el encuentro de diputados de movilidad, en el Encuentro Nacional de Diputados de Movilidad. Yo ya había escuchado, sobre todo en el primero, los beneficios que debe de tener la gente que tiene seguro a los que no lo tiene, el tema de las licencias vigentes, etcétera. Y eso me da pie a hacerte la última pregunta de este programa, y que sé que lo quieres compartir con nosotros. ¿Cuándo viene el tercer Encuentro Nacional de Diputados de Movilidad y qué podemos encontrar, qué podemos esperar de ese encuentro? Gracias, Fernando. Pues mira, para también el auditorio conozca, su servidor, un día como hoy, así, literalmente, una tarde, dije, oye, pues lo que estoy haciendo en Jalisco, creo que sería bueno que lo hiciéramos en todo el país, sobre todo porque algunos diputados de manera aislada me decían, oye, me dijeron acá que queremos hacerlo de Jalisco, Quintana Roo, Yucatán, Ciudad de México. Entonces nació la idea de hacer un encuentro nacional de diputados locales por la movilidad. Hicimos el primer encuentro en Guadalajara, un hitazo, un éxito. Pasajeros 7 hizo cobertura y supo y testificó que fue un evento muy bueno. Hicimos el segundo evento en Puebla, en el marco de la Expo Transporte. También Pasajeros 7 estuvo presente y dando cobertura. Y muy bien. Y nos animamos a hacer el tercero para julio. Pero nadie pensaba en una pandemia y nadie pensaba que nos fuera a cambiar mucho el formato. Entonces estaremos convocando para hacerlo vía digital, como esta entrevista, con los diputados y diputadas de todo el país y tener los temas que en todos los estados convergen. Otra cosa que también debo decir es que, al igual que lo hicimos en Puebla, también que estamos preparando para el próximo mes, lo haremos en compañía y apoyo de la SEDATU, porque la SEDATU también está interesada en que se homologuen o se armonice la legislación en temas de movilidad en todo el país. Entonces, estamos preparando esto, va muy bien. También es una exclusiva que es para Pasajeros 7, no lo había anunciado antes el tercer encuentro, y pues estamos aquí anunciando que próximamente tendremos el tercer encuentro nacional de diputados y diputadas por la movilidad. Entonces, la sede se da pues en la casa de cada uno porque va a ser digital. Oye, diputado, ¿qué tan difícil es que vayan permeando estas ideas que pasan en esos encuentros y que los diputados de todo el país se lo lleven con tarea y de verdad surja una política quizás nacional de movilidad o cada idea vaya, digamos, agarrando fuerza en cada estado? Mira, Fer, mucho me sirvió ser diputado federal antes de ser diputado local. Y en mi experiencia como diputado federal, que también me tocó presidir una comisión que era de movilidad, que no existía,
Cuando llega tu servidor a la Cámara Federal, propone que se cree la Comisión de Movilidad y se crea y me toca presidir esa comisión. Entonces, esa Comisión de Movilidad a nivel nacional me permitió conocer de todos los estados a gente que está involucrada en temas de movilidad. Entonces, me ha tocado ser muy ágil con mi comunicación en cualquier estado, porque pues ya me conocen de tiempo y saben que ya traigo ahí como una agenda de movilidad muy clara, y eso me ha hecho muy fácil tener comunicación con el resto de diputados y diputadas de todo el país, porque hay un trabajo previo. Entonces, aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí no hay mayorías, aquí es un encuentro donde todas las opiniones son importantes, válidas, y sobre todo se pondera la movilidad y la seguridad vial. Entonces, por eso es que es muy ágil la comunicación con todos los diputados. Hay diputados que obviamente en su área saben mucho más que yo, hay diputados que tienen muy buena voluntad de aprender y hay otros que les importa mucho la movilidad y se acercan para decir, oye, pues yo no sé, me interesa la movilidad porque en mi municipio, porque en mi estado tenemos este problema muy particular, y a veces alguna orientación que me toca darles, pues los convence a ser parte de los encuentros de movilidad, y por eso ha sido pues éxito rotundo de estos encuentros, donde hemos tenido presencia de más de 25 estados de todo el país, y con presencia de el primer encuentro fueron más de 100 diputados, y en Puebla sí fue menor, porque Puebla, pues bueno, por sus condiciones geográficas y por su aeropuerto, pues que tuvo ahí problemas precisamente el día del encuentro, llovió y no pudieron aterrizar varios, hubo menos presencia, pero hubo buena representación. Entonces, este tercer encuentro, yo espero que sea de muy buena convocatoria a nivel nacional, sobre todo por la facilidad de conectarse en la computadora, con un temario muy claro, y también algo, Fernando, que es interesante, que como no hay colores y no hay partidos, está involucrado el gobierno federal con muy buena voluntad, tu servidor obviamente, y demás diputados de todas las corrientes políticas. O sea, aquí eso no importa en la agenda de movilidad. Queremos contribuir y queremos, creo que todos los diputados y diputadas, tener unos marcos legislativos de vanguardia, innovadores y de acuerdo a la agenda mundial, que también obedecemos a esos criterios de la ONU Habitat, ¿verdad? Que es muy importante mencionar. Porque ciertamente el tema de movilidad no debe ser partidista, no debe tener una agenda partidista, porque es de todos. Quiero mandar saludos a la gente que nos sigue de Tijuana, de México, de Aguascalientes, de Sonora. Muchas gracias por seguirnos. Diputado, el tiempo se nos termina. Te agradecemos mucho que nos recibas hoy en tu casa y que siempre platiques con nosotros sobre tus novedades y chamba y trabajo que siempre estás haciendo en pro de la movilidad. Sabes que este es tu espacio. Pues muchísimas gracias. Mira, por eso, Fer, me puse la playera de México para esta entrevista, porque, perdón, la bandera, me puse la playera de México porque la movilidad es México, no tiene colores, no tiene sesgos políticos ni partidistas, es México. La agenda de movilidad es una agenda muy importante que, reitero, no es nada más llegar a un punto A a un punto B. No se llama, no solamente son traslados, sino es cómo nos trasladamos. Y recordar al auditorio que desgraciadamente cuando tenemos una mala movilidad, tenemos problemas pulmonares, respiratorios y sobre todo muertes relacionadas a accidentes vehiculares. Pues muy bien, agradecemos a toda la gente que se conectó en vivo, pero también saludamos y agradecemos a toda la gente que nos verá en las repeticiones, que afortunadamente siempre son muchas. Gracias por acompañarnos, mantenemos los canales y la conversación abierta en Diálogos de la Movilidad. Hasta pronto, gracias diputado, gracias a todos.